Hola, mi nombre es Jocelyn, tengo 21 años y vivo en la Ciudad de México. Y mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es: ¿de qué manera el gobierno me puede garantizar de forma equitativa la economía entre hombres y mujeres? Candidata Xóchitl Gálvez tiene 1 minuto para responder a la ciudadana. Jocelyn, ya hay una ley que permite que tú ganes lo mismo que un hombre. Lo que hay que hacer es hacer la realidad. Además, conmigo vas a contar con el Sistema Nacional de Cuidados. En el pasado debate yo llamé a Claudia por su nombre. Veo que ella no lo va a hacer. Así es que le voy a aclarar de una vez. Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD y de millones de ciudadanos. Y tú eres la candidata de un narcopartido, porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la Santa Muerte. Creo que hace mucho tiempo que no te das cuenta de la realidad del país. Si salieras al mercado te darías cuenta que la tortilla pasó de 14 a 22 pesos, el frijol de 22 a 40 pesos, el aceite de 26 a 40 pesos, el huevo de 32 a 50 pesos. La realidad es que a los mexicanos el dinero no les alcanza. Vamos a trabajar para que tengas un empleo bien pagado, aprovechando la relocalización de empresas. Gracias, candidata. Es el turno con 1 minuto para responder de la candidata Claudia Sheinbaum. Jocelyn, gracias por tu pregunta. En efecto, uno de los temas más importantes que no se ha logrado reducir todavía la brecha salarial entre hombres y mujeres, y ese va a ser un elemento central en nuestro gobierno. Ahora, en este sexenio, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido aumento en los salarios, ha habido más empleo. Ahora voy a decir cada uno de los logros de este gobierno, y es muy claro, qué bueno que la candidata del PRIAN ha aceptado que es candidata del PRI y del PAN, del viejo modelo, del pasado, del neoliberalismo que ya fracasó. Nosotros representamos la transformación, y la transformación ha dado bienestar al pueblo de México, y por eso vamos a continuar con la transformación y avanzar con la transformación. Bien, gracias, candidata. Es momento de escuchar la respuesta del candidato Jorge Maínez. Jocelyn, primero que nada te digo que logramos ya. Logramos que se aprobara un aumento en el días de vacaciones que tienen las mexicanas y los mexicanos al año de 6 a 12 como días mínimos. Logramos que se apruebe en la Cámara de Diputados un aumento en las licencias de paternidad para que la construcción de roles de género al desarrollar una familia sea más equitativa. También logramos la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados, que queda pendiente en el Senado de la República, para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades en su incorporación al mercado laboral. Hay que recordar que las mujeres mexicanas trabajan cada semana 40 horas no remuneradas, y que 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral para realizar tareas de cuidado son mujeres. Pero además te cuento que estamos planteando una jornada laboral digna, con 2 días de descanso a la semana, que podría ser aprobada porque ya pasó por comisiones si hubiera voluntad de los partidos de las candidatas. Y además, en el próximo sexenio llevaremos el salario mínimo a 10,000 pesos al mes. Es un compromiso con tu futuro y con el de todas las mujeres y los hombres de este país. Gracias, candidato. Vamos a iniciar ahora la bolsa de tiempo sobre el mismo tema: crecimiento económico, empleo e inflación. Y quiero recordarles las reglas, por favor. Cada candidatura tendrá 5 minutos para desarrollar el tema, pero no deben agotarlos en la primera intervención, por favor. Y tendré oportunidad, si ustedes dejan algún espacio, para hacerles alguna pregunta, haciendo uso de la moderación activa, y si no, es su tiempo. Así que vamos a ver ahora la segunda pregunta de la ciudadanía sobre este tema. Mi nombre es Daniel Gómez, tengo 26 años, vivo en la ciudad de Coacalco. Mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es: ¿cómo es que van a ayudar a los microempresarios y empresarios a dar salarios justos y hacer que no cierren en este sexenio, no cierren sus empresas? Comenzamos esta primera bolsa de tiempo con la candidata Xóchitl Gálvez. Por favor. Daniel, qué gusto saludarte. Vamos a crear una institución que te apoye con créditos para el emprendimiento. Esto desapareció en esta administración. Vamos a apoyarte con crédito barato, con capacitación. De los 3, la que sabe generar empleos es una servidora, la candidata de las mentiras, que ahora sí le voy a decir.
durante su administración, fue el único estado que perdió empleos. Todos los estados generaron empleos. Y nos va a decir que fue por la pandemia, pero falso, porque durante la pandemia pues, todos los estados lo tuvieron. Yucatán creció, Coahuila creció, el Estado de México creció y la Ciudad de México, pues la verdad de las cosas es que decreció. Y en ese sentido voy a trabajar para que haya certeza jurídica, energías limpias y baratas, educación, ciencia y tecnología, estos fideicomisos que el gobierno de la candidata de las mentiras prácticamente eliminó, buena infraestructura, pero sobre todo seguridad pública. Gracias, candidata. Por favor, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, no ha visto bien los números porque en efecto hubo aumento del empleo en la Ciudad de México. Fíjense, con el gobierno de la transformación, ¿cuáles han sido los logros? Crecimiento económico de 3.2%, por encima del 2% de todo el neoliberalismo. Más empleo histórico, 1.8 millones más que en el sexenio anterior. Y eso que hubo pandemia. Salario mínimo, aumento en 113% y en la frontera en 300%. Estos no son palabras ni mentiras, son hechos. Salario medio máximo en la historia de nuestro país. Inflación controlada. Y no solo por el Banco de México, sino también por el trabajo que se hizo por parte del gobierno para poder tener la gasolina a un precio accesible y que no aumentara. La deuda no ha aumentado realmente como aumentó en los periodos anteriores. La inversión extranjera directa en el máximo histórico, 164,000 millones de pesos, millones de dólares, perdón, mucho más que lo que el sexenio de Peña Nieto y lo que el sexenio de Calderón, no se diga. El peso, la moneda más fuerte que hay hoy en todo el mundo. Es decir, con la Cuarta Transformación hay resultados y están a la vista, los pueden ver incluso en las estadísticas internacionales. Candidatas, Xóchitl Gálvez levantó la mano para responder o comentar algo. Claudia, eres mentirosa y ahora te crees neoliberal. Hablas de puros datos macroeconómicos. La realidad es que a la gente el dinero no le alcanza. Gracias. Candidato Maínez, ¿vamos con usted al planteamiento del tema? Sí, la verdad es que sí quisiera precisar los datos que se acaban de dar. El precio de la gasolina, todas las mexicanas y todos los mexicanos sabemos que no se cumplió la promesa que se hizo en algún momento de bajarla a 10 pesos, de reducirla y que incluso ha aumentado. Mientras en Estados Unidos, en los últimos meses, ha ido a la baja. Y en el caso de los empleos, creo que quien acredita en la lista de estados que se dio por parte de la candidata del PRIAN, no se mencionó a los 2 estados que más empleos generan, que no son ni Guanajuato, ni Coahuila, ni Chihuahua, sino Jalisco y Nuevo León. Aquí están los datos en comparación con la Ciudad de México y cómo Jalisco y Nuevo León han emprendido un modelo que le ha dado resultados con inversión, con empleos dignos a la gente. Ese es el modelo con el que vamos a gobernar este país. Y quiero decirle también en respuesta a la pregunta, porque lamentablemente siempre se les olvida que lo primero son las ciudadanas y los ciudadanos que nos hacen esas preguntas, que lo que tenemos que hacer es facilitar la creación de empresas, pero la supervivencia de empresas. 7 de cada 10 empresas mueren antes de los 2 primeros años de vida. Por eso necesitamos que darles financiamiento, darles tasas preferenciales, darles criterios preferenciales a la hora de asignar, de licitar contratos, quitar la asignación directa y favorecer a micro, pequeñas y medianas empresas hechas por jóvenes que puedan salir adelante. Gracias, candidato Maínez. Por favor, Xóchitl. La candidata de las mentiras sí recibió durante la pandemia un financiamiento. Voy a subir a las redes lo que consta, mientras millones de pequeñas empresas tuvieron que cerrar. Cerraron durante la pandemia 1,5 millones de pequeñas empresas. Y también voy a subir a mis redes para demostrar cómo se perdieron 20,000 empleos con datos oficiales del Seguro Social. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor, levantó la mano. Sí. Me llama la atención porque los partidos que están aquí
fueron los que aprobaron los gasolinazos. ¿Se acuerdan de los gasolinazos de Peña Nieto? Fueron estos partidos los que los aprobaron. A partir del gobierno de la transformación no ha habido aumento en el precio de la gasolina, pero vamos a las propuestas, porque eso es lo importante. Y por cierto, apoyamos a las microempresas con un apoyo especial en el gobierno de la ciudad de 1.500 millones de pesos, especial durante la pandemia. Ahora sí, 1 millón de viviendas en nuestro país. Eso va a generar alrededor de 2 millones de empleos en el próximo sexenio. Va a haber inversión pública como la ha habido hasta ahora, va a continuar. Eso lo vamos a ver en el último bloque. 22 polos del bienestar. Ahora se han desarrollado e inician los 12 polos del bienestar que están vinculados con el corredor interoceánico, con el tren interoceánico. Ahí va a haber distintas parques industriales, uno de ellos, por cierto, de hidrógeno verde. Nosotros vamos a desarrollar otros 10 polos de bienestar en todo el país para aprovechar la relocalización que se está dando en este momento. Entre otras cosas, vamos a hacer 100 parques industriales vinculados con vocaciones regionales, con educación y desarrollo para el bienestar. De eso se trata la transformación. Hay propuesta y hay desarrollo. El candidato Maínez pidió la palabra y quiero pedirle, candidata Xóchitl Gálvez, por favor, mientras no sea su turno en el que esté dirigiendo la palabra, está acordado que no muestren gráficas, por favor. Gracias. Candidato Maínez. Sí, quiero recordarle a la doctora Sheinbaum que yo fui diputado cuando se votó la reforma energética, cuando se votó la reforma a la ley del IEPS, y que voté en contra, y que Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que votó en contra de todas las reformas del Pacto por México, porque en ese momento su partido Morena ni siquiera existía. Cuando se discutieron esas reformas era Movimiento Ciudadano el que daba la batalla contra esa política antipopular. Lo que es una traición es que Mario Delgado, que es el dirigente de Morena, Rocío Nale, que es la candidata de Morena en Veracruz, hayan ofrecido eliminar el IEPS para revertir el gasolinazo y no hayan cumplido. Nosotros planteamos transformar al IEPS en un impuesto verde que se dedique a electromovilidad, a transporte público y movilidad no motorizada, porque vemos al futuro y vemos una oportunidad para darle soluciones a las mexicanas y a los mexicanos. Y en términos de desarrollo, de prosperidad y de crecimiento económico, otra propuesta más para las jóvenes y los jóvenes. Que la beca no termine cuando concluyan su licenciatura o su ingeniería o sus estudios superiores. Que dure un año más para que puedan tener un acceso con tranquilidad y dedicándose a lo que estudiaron, generando experiencia en el mercado laboral. Gracias. Señora Xóchitl Gálvez, por favor. Yo quisiera que contestara a la candidata de las mentiras si recibió o no apoyo su empresa durante la pandemia. Falso. ¿Quiere responder, por favor? Es falso, pero vamos a ver algunas verdades. Fíjense, recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN. Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios, es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria pública se sirve del poder público. Eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México. Claudia, Xóchitl, perdón. Primero, decirle que la empresa es legal, tiene contratos, paga impuestos, y la verdad de las cosas es que obtuve más contratos con el gobierno de Morena, ahora de la 4T, en el AIFA, en el Senacica, todos por concurso. Esta foto es de su marido robando dinero. Eso sí es un delito. Los míos son contratos legales. Candidato Maínez, por favor. Sí, espero que los de Latinus hayan anotado que la candidata que sí recibió contratos del gobierno de Morena es la del PRIAN, porque ahí me andaban inventando algo. Quiero seguir con las propuestas. Quiero seguir con las propuestas que tenemos para México. Nosotros queremos hacer de la cultura un verdadero motor del desarrollo. Por eso estamos planteando algo fundamental, que son los bonos culturales para los estudiantes de educación media superior y superior. ¿Qué quiere decir eso? Que además de la beca, los estudiantes y las estudiantes puedan tener acceso a conciertos, a libros, a espectáculos artísticos, teatro, danza.
De esa manera vamos a formar públicos que van a continuar consumiendo cultura, cine, durante toda su vida, fortalecer las industrias creativas, detonar un área que hoy está prácticamente abandonada y convertir a México en un México próspero, pero además con una visión de nuevos derechos y en este caso de derechos culturales. Xóchitl Gálvez, por favor. Primero, el gobierno de Morena le quitó los recursos a las escuelas de tiempo completo y a las estancias infantiles. Después le quitó los recursos a los fondos como el Fonden y también a los fondos de salud. Sí endeudaron al país. Hoy cada mexicano debe 128,000 pesos, 45,000 pesos que cuando ellos llegaron. Por eso le digo que dice mentiras, por eso es la candidata de las mentiras. Ya se acabaron todo el dinero y ahora van por las Afores. Se quieren robar las Afores. Esas Afores tienen nombre y apellido. Esas personas deben de ser localizadas para que se les regrese su dinero. Son unos bandidos. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, la verdad es que es increíble porque vamos a hablar de las Afores. Se aprobó una ley que lo que hace es aquellas pensiones que no han sido reclamadas durante 10 años pasan a un fondo de pensiones. ¿Para qué sirve ese fondo de pensiones? Para que las leyes de pensiones del 97 y del 2007 que aprobó el PRIAN, que llevaron a pensiones de hambre, puedan ser recuperadas para dárselas a las trabajadoras y a los trabajadores, es decir, recuperar las pensiones. Ahora vamos a seguir hablando de propuestas, porque lo que ha ocurrido durante el gobierno de la Cuarta Transformación es que se ha recuperado el mercado interno como nunca antes se había recuperado. Es un modelo completamente distinto. ¿Con base en qué? En los aumentos salariales, en los programas del bienestar, y la gente está hoy en mejores condiciones de la que estaba en 2018. Este mercado interno ha potenciado la economía de una manera completamente distinta. Hay crecimiento económico, hay empleo y no hay inflación. Por cierto, durante la guerra en Ucrania tuvo que utilizarse el IEPS para que no subiera la gasolina. Entonces, en Estados Unidos estaba mucho más cara que en México. Candidata Claudia Sheinbaum, le quedaron 2 segundos de la bolsa de tiempo. La candidata Xóchitl Gálvez pidió la palabra, por favor. Primero, pues no ha contestado, pero ahí le voy a seguir insistiendo. Quiero darle una buena noticia a los mexicanos, a todos los que trabajan, a todos aquellos que se levantan temprano, que se esfuerzan. En mi gobierno, todo aquel que gane menos de 15,000 pesos no va a pagar impuestos. Les vamos a condonar los impuestos y esto beneficia a 20 millones de mexicanos para que a ti el dinero sí te alcance. Candidato Maínez, por favor. Sí, me parece muy ocurrente que este tipo de propuestas no las hayan hecho cuando estuvieron en un cargo para hacerlas. Estas son las iniciativas que presentó la senadora Xóchitl Gálvez en 5 años sobre trabajo y previsión social y las que presentó un servidor en menos de la mitad del tiempo. ¿Qué presenté yo? Yo sí presenté el aumento del salario mínimo, el ingreso mínimo universal, la pensión rural digna, las licencias de paternidad, las licencias menstruales, justamente por la primera pregunta, para igualar las oportunidades, vacaciones dignas, jornada laboral digna, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y muchas otras propuestas que reivindico aquí. Pero una cosa que me parece todavía más absurda es que digan que van a bajar la pensión de 65 a 60 años, condonar impuestos a discreción. ¿Y de dónde lo van a financiar? Somos los únicos que hemos planteado una nueva visión de la fiscalidad en este país para que se puedan financiar los programas sociales, los nuevos derechos y los nuevos motores del desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que quien contamine pague, con justicia intergeneracional y con justicia climática. Xóchitl Gálvez, por favor. Quiero decirle a la candidata de las mentiras que en el único lugar donde aplicó la austeridad es en los sistemas de agua. ¿Cómo es posible que como jefa de gobierno en plena pandemia se haya gastado 400 millones de pesos en su imagen personal y no tiene llenadera? En 2023 se gastó 750 millones de pesos. Explícale a los habitantes de la Ciudad de México que tienen semanas sufriendo por el agua. Por eso Santiago Taboada va a ganar en la Ciudad de México conmigo. Yo voy a ser presidenta y él jefa de gobierno. Nosotros sí vamos a resolver el tema del agua. En los 2 segundos, ¿algo, candidata Sheinbaum? Les dije que iba a haber calumnias, honestidad.
Ahora sí terminó su tiempo. Pues le pregunto, por favor, ¿quiere usted? Que conteste si se gastó ese dinero o no. Ya no tiene tiempo, candidata Xóchitl Gálvez. Me regalo de mi tiempo. No es posible que le regale de su tiempo. A ver, Xóchitl Gálvez, queda 1 minuto 20, Jorge Maynes 27 segundos. Había levantado la mano, ¿verdad? Sí, no va a ganar Santiago Taboada porque no va a ganar el cártel inmobiliario al que ella hasta hace unos meses denunciaba, y tampoco va a ganar Clara Brugada, aunque mande reventar eventos a la UAM. Va a ganar Salomón Chertorivsky, que propone convertir el tráfico en un río. Esa es la visión que tenemos para esta gran Ciudad de México. 11 segundos le quedan, candidato Maynes. 1 minuto 20, Xóchitl Gálvez. ¿Quiere comentar algo? ¿Le hago una pregunta? No, voy a comentar. Por favor. Vamos a hablar de evasión fiscal. En el pasado debate le pregunté a la candidata de las mentiras si su familia tenía o no cuentas en paraísos fiscales. Me dijo que era el falso. Al día siguiente salió con que a Chuchita la bolsearon y que siempre sí, que si su abuelita, que si sus tías. Y bueno, que diga a los mexicanos si tiene o no tiene su mamá o ha tenido dinero en paraísos fiscales, porque la verdad, en mi gobierno no vamos a perdonar la evasión fiscal, no vamos a permitir que se vayan a esconder el dinero a otros países. A propósito de evasión fiscal, le quedan a usted 10 segundos, a usted, Xóchitl, 46. ¿Han considerado una reforma fiscal más allá de la misceláneas que se han venido haciendo a lo largo de los años? Jorge. Soy el único que ha hablado de eso en las universidades, en todos los foros, frente a los empresarios. Yo no cambio de discurso dependiendo de frente de quién estoy. Pero miren, no hay 2 visiones, hay 3 visiones. El pasado, el presente, que no da los resultados que prometió. Tiempo, candidato. Tiempo. Ni un segundo. Xóchitl Gálvez, le quedan 46. Les voy a hablar de dónde voy a sacar los recursos. Pemex ha perdido y le hemos dado apoyo fiscal por 2 billones de pesos. ¿Billones? No millones, billones. Billones. Sí, Eso billones. equivale a construir 8 millones de vivienda, dándole 250,000 pesos a cada persona. Pemex es un robadero. Así es que en ese sentido, en mi gobierno, sí vamos a hacer proyectos viables, vamos a aplicar austeridad. De a de veras, no de la que se aplica a la candidata de las mentiras, pero qué tal se promueve su persona. No nos contestó si recibió dinero, no nos ha contestado sobre el tema de paraísos fiscales y esta noche no va a contestar, pero la realidad de las cosas es que miente, porque su empresa sí recibió apoyos fiscales.